Luz, ¿me pasa? Luz, ¿qué pasa? ¿Tú pasas? Dale. Oye, mientras falta medio. ¿Qué? Este viernes. ¿Vas a trabajar? No, no te he visto. ¿Te han votado? Les voy a decir yo. Pero estaba en el cronograma. Pero después pasó. Una por otras promesas. ¿Alguien les paga el precio? Eso no está bien. Sí, así gratis, medio complicado. Pero más bien es para que no estés con cargo de favor. Yo el año pasado cuando no venía, no alcanzaba las clases de biología, a mi compañero que es de dígamela por favor. Y en el día de práctica y específicos no, no es nada. Gracias también va a ser así para mis compañeros de ahora de noche quieren pues yo soy representante quieren no acá no firmas no 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 pues pero lo autorizado ustedes tienen que venir no se va a firmar no excepto con promesas lo habían hecho entonces porque supuestamente no daba bien las notas entonces de eso pero te dicen no le hubiéramos hecho no ustedes tienen que venir y hay una compañera pues ya tiene 3 faltas y en la cuarta le doctor le decía una vez una vez y estamos en 4 clases una vez le decía y ese fin de semana este sábado yo venía y me dice por favor que no depende ¿crees que sí, yo sí era efectivo y entonces me dice no es que mi hermano se está casando y se me ha pasado que quiero firmar no me he puesto bien prácticamente el doctor después de que termine la práctica un rato nos deja hablar con la
Seguimos con los enlaces que hay en los glóbulos rojos a través de la hemoglobina y el hemo. Ayer dijimos que hay enlaces electrostáticos. ¿Sí? Significan los que están con carga positiva y negativa. Esos enlaces también se llaman puentes salinos. Eso no. Puentes salinos. Y eso es lo que expresa esta figura. Tenemos las cadenas de globulina. La arginina, ¿qué carga tiene? Positivo, positivo. No, aquí cambia. Es el ácido aspartic. ¿Qué carga tiene el ácido aspartico? En la cadena R negativo. La carga de la histidina positiva. Entonces, ahí hacen un puente electrostático, una unión electrostática o un puente salino o unión salina. Todo eso les va a servir con esta figura. Aquí, la arginina tiene carga positiva, el ácido aspartico negativa, y se une con las L. Arginina positiva con el ácido aspartico negativo, negativo con positivo. Luego, tenemos aquí ácido aspartico, histidina. Ácido aspartico negativo, histidina positiva. Aquí tenemos moléculas de lisina y se une con positiva y se une con la negativa del carboxilo. Aquí lo mismo, negativa del carboxilo con la lisina que es positiva. Ahora, cuando se unen con el oxígeno en los pulmones, es interesante, pero las globinas se van a desordenar porque muchos de estos enlaces se van a romper. Esa es ahora la hemoglobina oxigenada. También llamarán aquí oxihemoglobina. Y por supuesto, al revés. ¿Sí? Cuando pierde el oxígeno, otra vez se reconstituye la hemoglobina completa. Otro enlace. Ayer dijimos que aquí había una molécula de fenilalanina y aquí había el hemo con
hierro. Y entre los dos había una unión electromagnética. ¿Sí? Esa unión electromagnética también se llama unión phi. Muy bien. Con eso acabamos la parte de las uniones que hay en la hemoglobina. Ahora, ¿qué es lo que hace la hemoglobina? Y eso se puede graficar. La gráfica de la hemoglobina, tenemos aquí esto que es la presión parcial de oxígeno. Podemos decir aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Y esto se mide en milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno. Y aquí vamos a notar el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Sí. Y hasta aquí será 100, digamos aquí de 10 hasta 100 el porcentaje de saturación. Ahora, cuando respiramos, vamos a ponerle el ejemplo del nivel del mar. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar? 760 milímetros. Giramos. ¿Cuánto es? 760 milímetros de mercurio. ¿Otra vez? 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la presión del aire. ¿Sí? O sea, ahí hay CO2, nitrógeno, todo lo que nos comprime, vamos a decir así, a nivel del mar, toda la atmósfera está comprimiendo con 760 milímetros de mercurio. Ese es el peso. Ahora, solo hablando del oxígeno. Porque es de la presión de todos los gases. Y el oxígeno, ¿con cuánto de presión entra a los pulmones? A los pulmones entra con 100 milímetros de mercurio. 100. Entonces, la saturación va a ser de 100. El porcentaje de saturación es de 100. En nuestros tejidos, ¿de cuánto es la presión parcial de
oxígeno. Ahora, entonces, esto aquí decimos pulmones. Ahí tenemos 100% de saturación con una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Hay una diferencia de presión. La presión en la sangre es de 40 milímetros de mercurio. Y cuando entra a los tejidos, en las células, es de 20 milímetros de mercurio. Entonces, por diferencia de presión, la hemoglobina se encarga de entregar aquí primero al plasma y después a las células. Y esta es una curva sigmoidal. Entonces, hace esto hasta llegar a 20. Está cuando los músculos están en reposo. Pero cuando los músculos trabajan más, entonces consumen más oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando trabajan más, ya la presión es menor en los músculos. Por lo tanto, miren, la entrega ya no es de 20. La entrega es de 5 milímetros de mercurio. Con la presión que tiene, a una presión de 5 es mucho más rápida. Cuando hacemos ejercicio, respiramos más y metemos más oxígeno para que pueda entrar a las células que están trabajando. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que las primeras moléculas de globina se encuentran en un estado tenso. Y eso facilita para que las otras dos globinas capten más rápido hasta llegar a un estado R o un estado relajado. Y se representa nada más así, con una T y una R. Otro detalle. No sé si van a hacer prácticas de esto ustedes cuando midan gases en sangre. ¿Sí? Pero eso será a nivel del mar. Vamos a ver en la altura qué pasa. Entonces, cuando hay poco oxígeno en los músculos, porque se está haciendo ejercicio, se requiere de oxígeno en forma inmediata. Y la curva que se hace ahora para entregar oxígeno es una curva de esta categoría. Las dos curvas son diferentes. ¿Sí? Entonces, es más pegadita.
¿sí? Entonces, para el músculo, la mioglobina, este es de la mioglobina, la mioglobina tiene una sola globina. Esa globina tiene 168 aminoácidos y también tiene su grupo hemo. No se libera fácilmente, solamente se libera en casos en que falta el oxígeno y es necesario el oxígeno para mover músculos. O sea que cuando la gente ya está cansada, ¿sí? Cuando se cansan, ocurre todo esto. ¿Sí? Una emergencia. Se libera recién el oxígeno de la mioglobina. Por eso las curvas son diferentes. Preguntas. Doctor, entonces, para lo de las bioglobulinas, ¿sería necesario saber el P50? ¿Qué significa P50? Presión en miligramos, a la cual... P50 es la mitad. La mitad. Entonces, de todo lo que estamos hablando aquí es el 100%. Y cuando se habla de la presión media, se habla de P50. Podríamos hablar de dos P's. La P100, que sería lo que estamos hablando aquí, y cuando hablamos de la P50, estamos hablando de la mitad. Se utiliza mucho esto cuando se dice P50, cuando se diferencia la presión, esto que hemos hablado de la hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina A. ¿Sí? Es bueno eso, saberlo, porque tenemos la hemoglobina F, que es la fetal. ¿Sí? Entonces, este es un dato interesante, porque la hemoglobina fetal tiene una composición diferente a la hemoglobina del adulto. ¿Sí? Esta hemoglobina del adulto podemos ponerle la fórmula 2 alfas, 2 betas. La hemoglobina F tiene así, alfa, pero tiene gamma. ¿Sí? Y esta hemoglobina, la fetal, es interesante porque con esta estructura le sirve para extraer el oxígeno de la placenta. Con una presión parcial de 26, tiene la particularidad de extraer al de la placenta, que tiene 22, la P50. ¿Sí? Entonces, con ese oxígeno es que ocurre la oxigenación del feto. ¿Comprendido? Otra pregunta. Ahora, la hemoglobina fetal, ¿sí? Esta ya empieza a cambiar 3 meses antes del parto. Poco a poco, digamos, parto, ¿sí? ¿Sí? Va disminuyendo la fetal, pero va aumentando con la fracción beta 2. Llega el momento del parto y luego la hemoglobina fetal
va disminuyendo todavía, y lo importante es que disminuya por lo menos hasta 6 meses. Después de 6 meses, si ustedes encuentran que no hubo cambio y que su niño no está desarrollando bien, entonces resulta que ya tienen que trabajar en esto. ¿Sí? Que ese niño no está cambiando a la hemoglobina del adulto. Para eso les sirve la P50, para ir midiendo. ¿Sí? Entonces, algo tiene este niño. Generalmente es un problema genético, ¿verdad? Porque no le está cambiando, no está recambiando su hemoglobina. Otra pregunta. Otra pregunta. Se han quedado impresionados. ¿Qué deberían preguntarme ahora? No se les ocurre. Variaciones de altura. Eso. Doctor, ¿y qué pasa en la altura? Hemos hablado que todo esto está a nivel del mar. Sí. Muy bien. En la altura, digamos aquí, La Paz. Este es sobre el nivel del mar. ¿Sí? La gente que vive ¿qué es lo que se debe estudiar entonces en la altura? Si subimos, ¿de cuánto será la presión barométrica? Porque aquí hay diferencias, ¿verdad? Pero la presión de los gases en La Paz, ¿de cuánto es? 495 milímetros de mercurio. ¿No? ¿Quién habla? 495 milímetros de mercurio. 495. Pongámosle 500. ¿Sí? Hay diferencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos $495 milímetros de mercurio. Y esto va cambiando. Va cambiando porque tenemos diferente altitud. No es lo mismo tener esa presión en el alto, no es lo mismo tener esa presión aquí, y no es lo mismo tener en cada corte. Y así vamos bajando, no es lo mismo tener en Yungas, no es lo mismo tener en Cochabamba y no es lo mismo tener en Santa Cruz, ¿verdad? Hay diferente presión de oxígeno. Ahora, en la sangre arterial, ¿de cuánto es la presión parcial de oxígeno? Ya pues muevan sus dedos y vean en internet. Por lo menos un poco después. En altura
En altura sería 60 milímetros. Más fuerte. 60 milímetros de mercurio sería la altura. A nivel del mar sería 90 milímetros de mercurio. Claro. Presión parcial de oxígeno en la altura. 60 milímetros. ¿Ah? 60 milímetros. Bueno, aquí hay diferentes opiniones. ¿Cuánto le ponemos? 60. ¿Mm? Es 60. No escucho. 60 milímetros. Ya. 70. 60. ¿Ah? 60. Menos todavía. Sí. Ya, eso es en el alto. Tenemos menos oxígeno. Somos anormales. ¿Sí o no? ¿Son anormales o no? Bueno, quienes están resfriados o resfriadas, no vengan a pasar clases. Nos van a contagiar a todos. ¿Sí? Aunque tengan barbijo, quédense en su casa. Con este anuncio hasta la tos les voy a quitar. Una vez más tosen y nos van a dejar. ¿Sí? No es bueno ser alguien que venga a contagiar a todos, porque igualito los virus le van a salir por el barbijo. No serán muchos, pero van a salir y se van a enfermar especialmente en ese entorno. Lo peor que puede ocurrir es que me enfermen a mí. Si no, no hay clases. Yo tampoco pasaría clases resfriado. ¿Entendido? Hay dos aquí que están tosiendo. Eso es solidaridad. En los países asiáticos, especialmente en Japón, hay gente que está resfriada y tiene dos barbijos y en la mitad tiene papel higiénico. Y aquí unito le ponen. ¿Sí? Por lo menos dos. Caminan en la calle. Y la gente los ve y les agradece. Gracias por no enfermarlos. Pero esos japoneses no van a ninguna reunión hasta que se les termine el resfriado. Son millones. Uno que tosa y ya tosieron todos. Y después se van a complicar y les voy a explicar en algún momento cuál es el efecto de los virus del resfriado, no solamente del COVID. ¿Sí? Espero que no tengan COVID. Pero cualquier resfriado, ya les voy a explicar muy bien todo el proceso que existe en el organismo. Y eso tienen que repetir ustedes cuando estén ya desde aquí o cuando sean médicos. Lo van a entender bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos anormales? ¿Sí o no? Sí. Ahí levante la mano. Fuerte, pero ¿por qué dicen que somos anormales?
una compensación importante con esta fórmula. Esta fórmula proviene del metabolismo de la glucosa. Entonces, la glucosa de los glóbulos rojos. El metabolismo de la glucosa, entonces estudiaremos con mucho detalle en su momento, pueden decirle glucólisis. Se metaboliza la glucosa del glóbulo rojo y en medio de todo esto, miren, llega a esta molécula y después sigue su metabolismo. Estudiaremos en su momento. Nuestros glóbulos rojos compensan la falta de oxígeno. Primero, en número. Cuando la gente vive aquí abajo, a nivel del mar, a veces con 4 millones de glóbulos rojos vive muy bien. 4 millones. Pero la adaptación a diferentes altitudes es interesante porque a medida que vamos aumentando en altitud, la médula ósea va a poner más glóbulos rojos. Por eso que en la altura, en La Paz, vamos a tener 5.500.000. Hay una variabilidad, pero tenemos eso. Ponemos más glóbulos rojos. Entonces ya pueden ingeniarse para calcular cuánto tendrán en Santa Cruz, que están a 400 metros, cuánto tendrán en Cochabamba, 2.500 metros. Entonces irán aumentando los glóbulos rojos. ¿Sí? Y eso no es suficiente. Cuando tenemos más glóbulos rojos y nos falta oxígeno y hacemos ejercicio, entonces aumenta el metabolismo de la glucosa y se produce mayor cantidad del difosfoglicerato. Este es el 2,3-difosfoglicerato o ácido glicérico, cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este componente? Este componente se interpone aquí en la mitad de las cadenas de globina. ¿Para qué se interpone en la mitad? Se interponen para que pueda liberar el oxígeno más rápidamente a los tejidos. ¿Sí? Más rápido. Ahora, ¿son anormales? ¿O son normales? ¿Qué opinan? A ver, ¿quiénes viven en el alto? Ya, vengan los 4 aquí. ¿Han nacido en el alto? Pónganse. ¿Quiénes viven en Calacoto? ¿Quiénes viven en Calacoto? ¿Quiénes viven aquí cerca del centro? ¡No viven! Venga. 2. ¿Qué ven? Variedad de tamaños.
¿Qué observan? Clase práctica. ¿Son anormales los que viven en el alto? ¿Pero qué observan? Nada todavía. Fíjense en los labios. Por ahí, Tomás. Y eso que son jóvenes. ¿Quiénes tienen los labios más morados? Los del alto. ¿Se han fijado? Ellos tienen los labios algo más morados que ellos. Eso se debe a que se han adaptado a la altura porque han puesto más glóbulos rojos en su cuerpo. Pero no son anormales. Ellos van a tener cerca de 5.500.000. Y quienes viven más abajo van a tener 5.400.000, 5.300.000, 5.200.000, etc. Ahora, otra cosa es cuando hay desadaptación. ¿Sí? Hay desadaptación porque ya han escuchado hablar de la poliglobulia, ¿verdad? Ya, pero eso es cuando se enferman todos los glóbulos blancos inclusive. En cambio, esto es solamente eritrocitosis. El organismo sabiamente va a poner más glóbulos rojos. ¿Sí? Y, van a ver, es inmediato. Cuando bajan de altura, también les va a cambiar el color de los labios. ¿Por qué? Porque van a bajar la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Comprendido? Bien, entonces, no es problema la altura porque son tan normales como cualquier otro. No se van a dejar maltratar con la gente que dice tienen menos oxígeno y piensan menos que yo. Entonces tendrán que tener personalidad para hablar de esto. ¿Sí? Tienen que tener esa personalidad. De decir que el organismo se adapta. ¿Sí? Entonces, esto viene muy bien en el tema de fútbol. ¿Sí? Que deberían preguntarme. Estos que viven a nivel del mar, cuando suben con esto. Y a esos pobres chicos les hacen trabajar aquí. ¿Qué serían estos que vienen a trabajar a la altura, a jugar a la altura? ¿Qué serían? Si tienen menos glóbulos rojos, para jugar bien tienen que tener más, pero no tienen. ¿Qué serían ellos así cuando vienen? Anémicos. Eso. Entonces son anémicos. ¿Sí? Entonces los de la altura, si ganan, ¿a quiénes están ganando? Enfermos. Están jugando con anémicos, es un abuso. ¿Sí? Por eso se quejan, pues. 6-1. ¿Sí o no? Y en nuestro caso,
Síguenos. ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. En nuestro caso, entonces, cuando nosotros vamos a jugar al llano, se va a jugar al llano, entonces tendríamos mejor capacitación. Nuestro cuerpo estaría en superación, en desventaja estaría entonces nuestro cuerpo. Esa es la conclusión que han sacado algunos ciclistas que vienen a poner más glóbulos rojos en altura y entrenarse. Y van a venir aquí los mexicanos antes de ir al mundial. Es la peor cosa que puede existir. ¿Por qué? Porque teniendo 5.500.000 y bajan aquí, ahora, ¿qué son los que bajan? Entonces, están jugando como poliglobúlicos. Y después, cuando hablemos de mitocondrias, vamos a ver que se vuelven más pesados porque tienen más agua. Y nadie habla de esto en los reporteros y en los periodistas. ¿Sí? Por eso es de que cuando vienen aquí, hacen lo posible en el primer tiempo y terminan goleados en el segundo. Y cuando bajan aquí, igual hacen sus esfuerzos, se aumentan de peso, ya veremos después eso, y también es un juego de enfermos. ¿Sí o no? ¿Qué tienen que hacer? Me contestan mañana porque el fútbol es un juego de enfermos.